Entonces vamos a ver esto que nos arrojaría. Vamos a guardar, vamos a recargar y vamos a leer static binding. Y fíjate cómo sorpresa nos está retornando A. ¿Qué está sucediendo? Pues aquí estamos en la clase B. Pum. Y estamos heredando este método estático como público. Entonces fíjate cómo aquí estamos usando self. Como yo te dije, self hace referencia a la clase en el cual está definido esta palabra self. Aquí self, ¿dentro de qué clase está definido en el código? Pues está dentro de la clase clase. Por consecuencia aquí self hace referencia a A. Pero fíjate cómo lo estamos llamando desde B. Entonces aquí pum, llama test. Y luego se da cuenta que este lo estamos heredando desde A. Entonces aquí self está definido dentro de la clase A. Pues yo te dije que self se resuelve en tiempo de compilación, es decir, en el lexical scoop. Básicamente el lexical scoop hace referencia en el lugar, ahora sí que en el lugar físicamente donde está el código. Déjame ver si encuentro una definición un poco más depurada. Bien, fíjate, lexical scoop, vamos a poner aquí la definición. Lexical scoop. Acá lo tengo por acá. Se basa en dónde son escritas las variables y básicamente dónde están escritas las variables y el código en sí prácticamente. El código en sí. Entonces aquí vamos a poner por acá. Se basa en dónde son escritas físicamente las variables. El código en sí, vamos a dejar nomás el código en sí. Y aquí vamos a ponerle coma. Esto se sabe o se deduce al momento de escribir el código. Es decir, en tiempo de compilación. Nosotros sabemos que el tiempo de compilación es muy fácil de deducir. El tiempo de compilación es, por ejemplo, cuando estás escribiendo el código. Y, por ejemplo, si tú ya sabes cuáles son los errores de compilación, pues tú sabes, por ejemplo, los errores de sintaxis. Y luego están los errores en tiempo de ejecución. Es decir, que esos que no los vemos cuando estamos escribiendo el código, sino hasta que se ejecuta el proyecto en sí. Entonces, el lexical scoop se basa en dónde son escritas físicamente el código en sí. Aquí, self. Ahora sí que el lexical scoop de self básicamente es la clase A, porque aquí self está dentro del lexical scoop de la función test, pero esta función test pertenece a A. Entonces aquí, por simple deducción y sin ejecutar el código, nosotros sabemos que el lexical scoop de self pues es la clase A, porque es donde está escrita esta funcionalidad. Entonces pues tú lo estás llamando acá y por consecuencia aquí sale, en este caso sale la clase A. Todo muy bien. Entonces ahí no hay mucho que decir. Hasta ahorita no hemos visto nada de late static binding. Entonces pues esto es una limitación. Los late static bindings intentan resolver esta limitación introduciendo una palabra clave que haga referencia a la clase que fue llamada inicialmente, esto en tiempo de ejecución. Aquí vemos que self, pues como te digo, se resuelve en tiempo de compilación. Tú aquí rápidamente, si tú ves self, rápidamente, sin ejecutar el código, tú sabes que aquí self va a hacer referencia a, porque ese es su lexical scoop. Yo te recomiendo que vayas y entres a internet para que entiendas mejor lo que es el lexical scoop. Entonces pues aquí tú rápidamente deduces, pues self hace referencia a, no hay nada más que decir, y esto sin ejecutar el código. Entonces con la palabra clave static que vemos por acá, dice no se resolverá utilizando la clase en la que se define el método. Aquí test está definido dentro de A, por eso self apunta a A. Sino que se resolverá utilizando la información en tiempo de ejecución, es decir, esto hasta que se vaya a ejecutar el código. La clase del tipo de objeto que invocó la llamada. Entonces aquí vamos a cambiar esto. Entonces se decidió
ahora sí que introducir la palabra clave static. Static. Y básicamente static, para eso funciona static. Básicamente static lo que hace es que ya static no va a hacer referencia al lexical scope donde está el código. En este caso static no necesariamente va a hacer referencia a donde está definido este método test, sino que va a estar determinado por cómo se ejecute el código. Fíjate, vamos a guardar. Vamos a quitar esto. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente ahora nos da un B. ¿Qué está pasando aquí? Pues que estamos heredando nuevamente el método test. Pero fíjate cómo ahora test está siendo llamado desde A, desde B. Entonces aquí static no hace referencia, ahora sí que no se calcula o no se resuelve a nivel léxico, sino que se resuelve en tiempo de ejecución, dependiendo de cómo se llama este método test. En este caso pues lo está llamando el tipo B. Entonces por consecuencia nos imprime B. Pero imagínate que test lo llamamos desde A. Fíjate, A. Guardamos, recargamos y fíjate cómo ahora nos da un A. Entonces básicamente a eso hace referencia el late static binding, que se deduce o se resuelve más bien en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación. Vamos a ir haciendo más ejercicios acerca de esto de lo de late static binding, pero a grandes rasgos eso es. Vamos a hacer ya mucho más ejemplos acerca de esto. Básicamente esto del late static binding pues va de la mano con los miembros estáticos, con las propiedades y métodos estáticos. Y entonces pues fíjate cómo aquí estamos aprendiendo también cómo podemos sobreescribir los métodos estáticos. Fíjate cómo aquí who, fíjate, si llamamos a who, llamamos a b punto who, en el que nos quedó pendiente. Fíjate cómo a who tenemos acá public static function who, pero acá lo estamos sobreescribiendo. Entonces guardamos, recargamos y fíjate cómo apunta a b, porque lo estamos sobreescribiendo desde b. Por eso class sabemos que nos retorna el nombre de la clase. En cambio, si lo ejecutamos desde la A, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos retorna A. Entonces aquí estamos viendo también que es posible sobreescribir los métodos estáticos. Eso será todo y vamos a seguir avanzando en esto de late static binding. Vamos a ir viendo mucho más ejercicios. Bendiciones.